Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende cuando nos oigan o cuando nos vean. Aquí estamos como cada semana con nuestro compromiso semanal con todos ustedes, con nuestra comunidad de habla hispana en todo el estado, dentro y fuera del estado de Utah. Y aquí estamos nuevamente con, bueno, y todos los que nos sigan por fuera, porque algunos hay también. Tenemos alguna buena comunidad de chilenos que nos siguen a distancia. Bueno, saludos, como digo, para todos de quien les habla, Carlos Artiles. Aquí estamos nuevamente con nuestro compromiso semanal para ofrecerles todo el análisis, la información en torno a los equipos representativos de este estado y no solamente eso, Real Salt Lake, Utah Royals y el Real Monarch, sino que también hacemos seguimiento, lógicamente, a la Liga MLS y a todo el fútbol nacional e internacional en definitiva, porque nos gusta estar o tenerles a ustedes perfectamente informados de todo lo que acontece. Esta semana no es una buena semana, eh, tengo que reconocerlo así, obviamente para los equipos del estado de Utah, porque los tres equipos han perdido ya más de manera clara y contundente. Ahora iremos en detalle con cada uno de esos, tanto con Real Salt Lake como las Royals, como también el equipo filial de Monarch, aunque ya saben que lo de Monarch tiene menos trascendencia porque están en fase, digamos, de reconstrucción del equipo. Lo importante es que estén sacando chicos nuevos y ha habido tres nuevas incorporaciones, tres nuevos debuts en ese último partido disputado en Colorado. En Colorado, donde jugó también el Real Salt Lake este pasado martes, el partido, incomprensiblemente, el partido que tenía que ser de jugar de local, que tenía que haber jugado en el estadio de Sandy, en el America Fairfield, pero había un concierto y por eso no se pudo jugar y se tuvo que jugar en Colorado ante escasamente 7.000 personas, donde había más, digamos, seguidores de León que del propio Real Salt Lake, pero en fin, esto es lo que hay y hay cosas que yo sinceramente no las acabaré nunca de entender. Como digo, el saludo de quien les habla, Carlos Artiles, y ya saben que estamos en directo a través de nuestras plataformas de Facebook, en X y también en YouTube. Y si no, nos pueden seguir, escuchar o ver y escuchar en nuestras plataformas de podcast, en Apple Podcast y en Spotify, o también en la propia YouTube, que nos pueden ver a lo largo de los siguientes días sin problemas, pues yendo a buscar el episodio, que estamos ya en el número 23 de esta sexta temporada, en el que estamos con todos ustedes, con nuestro compromiso, como digo, siguiendo toda la actualidad de los equipos de Utah. Bueno, hoy esperamos tener un invitado, una entrevista especial que ahora les comentaremos. Como hemos hecho otras veces, ya saben que de vez en cuando nos gusta sorprenderles y tenerles una entrevista en exclusiva con algún invitado especial y vamos a hablar con este en unos minutos. En cuanto él esté disponible, pues me imagino que se conectará y inmediatamente pues nosotros hablaremos con él de muchas cosas, pero especialmente, lógicamente, sobre la actualidad de la League Cup, de la Major League Soccer. Y hay una noticia de ultimísima hora que intentaremos bueno, pues contrastarla con él, porque además está in situ, precisamente muy cerca de la sede del Inter de Miami. Por ahí creo que está viviendo él, no sé si ahora está ahí o no, no lo desconozco, no he tenido una conversación con él esta semana, simplemente, perdón, hoy simplemente hemos contactado y hemos quedado para en unos minutos conectarse. Pero sí decirles que la noticia, digamos, que ha saltado en o en la confirmación de la noticia, aunque yo no tenía el dato de que se iba a producir tan rápido, pero sí se estaba rumoreando que podía haber cambios, y es que el Inter de Miami pues cambia de entrenador. Va a destituir o va a cambiar a Guillermo Hoyos, que estaba de manera provisional, eso es cierto también, por un nuevo técnico que se llama Cristian Alberto González Perret. Es más conocido como Kili González y es un exfutbolista y que también es técnico argentino que ocupaba, cuando jugaba, la demarcación de volante izquierdo. Yo recuerdo del Real Zaragoza, del Valencia, del Inter de Milán, entre otros equipos, y tiene 52 años. Se encontraba sin equipo
cuando dejó el Platense en octubre del pasado año, 2025, o sea que estaba prácticamente casi 10 meses sin entrenar. Fue técnico del Atlético Unión, del Atlético Rosario, como no. Tiene una vinculación muy grande con Messi, como no, y, y por tanto asumirá oficialmente sus funciones una vez que reciba los permisos de trabajo correspondientes y el Inter de Miami, bueno, pues va a cambiar a Hoyos, que va a seguir como técnico hasta que, bueno, arregle los papeles y se integre el nuevo técnico, como digo, Kili González. El Inter de Miami está en la segunda posición de la Conferencia del Este con 39 puntos. Está a 10 de distancia de Nashville, que lo vapuleó hace 2 semanas perdiendo 4-1. Yo creo que esa fue una de las razones por la que se pidió el cambio ya, digamos, de manera inmediata. Y recordemos que el técnico anterior, bueno, el técnico que estaba provisional, Guillermo Hoyos, asumió el cargo el pasado abril después de que Javier Mascherano, que era el técnico con el que conquistó la Copa de MLS, es el vigente campeón de la MLS, el Inter de Miami. Bueno, pues Javier Mascherano renunció de manera sorpresiva, alegando motivos personales prácticamente en el comienzo de la temporada. Fue una cosa bastante, por lo menos para mí, de sorpresa. Yo no tenía o no había información en torno a que Mascherano podía marcharse, pero las diferencias que había parece que con quien manda, y el que manda es Messi, pues parece que fueron lo suficientemente importantes como para Javier decir, no me merece entrar en esta pelea, si no me quieren, pues me voy. Y yo creo que eso fue lo que hizo. Bueno, pues ahora intentaremos con nuestro invitado hablar un poquito más del tema, pero vamos a empezar hablando de la semana, digamos, trágica o mala, negativa que ha tenido todos los equipos de Utah, porque no ha sido, como digo, una buena semana para los representativos de nuestro estado, tanto en masculino como en femenino, como el filial. El Real Salt Lake cayó eliminado en cuartos de la League Cup de forma contundente, un 0-3. El partido disputado el martes por la noche en las afueras de Denver ante el equipo del el Club del León, que es el equipo, digamos, que está en forma, lleva 10 partidos prácticamente avasallando a todos los rivales, tanto en Liga MX como en la League Cup. Era el único equipo, de hecho, de la Liga Mexicana que estaba en League Cup y que había ganado los 3 partidos. Es decir, está en una racha, digamos, impresionante y se mostró en este partido que aunque no fue muy superior al Real Salt Lake porque el resultado no dice exactamente lo que pasó en el partido, el Real Salt Lake le dio más batalla, tuvo oportunidades para hacer algo más, pero ellos son muy contundentes y tienen sobre todo una transición defensa-ataque mortal, es decir, muy difícil de parar, muy complicada y eso es uno de los problemas que precisamente ha estado teniendo el equipo de Pablo Mastroianni en los últimos partidos, sobre todo en Liga, más que en la League Cup, porque la League Cup, en definitiva, bueno, ha caído en cuartos de final, pero no se puede decir que haya tenido un mal torneo, en absoluto, ¿no? Más bien diría que al contrario, es decir, es uno de los 4 equipos que llegaron a cuartos de final de la Liga de la Major League Soccer, que los 4, por cierto, han caído. Esto no pasaba desde 2023, donde prácticamente no había ningún equipo de la Liga MX con que conseguía llegar a semifinales. Y esta vez no ha llegado uno, ni dos, ni tres, sino los 4 equipos han pasado a semifinales y han borrado la Liga MLS. Le preguntaré a nuestro invitado, entre otras cosas, si él cree que el parón, digamos, del Mundial ha afectado también a esto, porque es la primera vez que los equipos de la MLS no llegan muy rodados, digamos, a esta competición de agosto, mientras que los equipos de la MX están recién empezando su segundo torneo del año, ¿no? Y saben que tienen 2 torneos cortos, a diferencia, digamos, de la MLS, que tiene un torneo o una temporada completa de marzo hasta diciembre. Entonces llegábamos a mitad de temporada en un momento, digamos, en que los equipos de la liga de Estados Unidos y Canadá, pues estaban en un momento muy álgido, prácticamente ya cerrando la temporada regular para alcanzar playoff, y es cuando más en apogeo, digamos, están todos los equipos. Entonces, por eso llegaban de alguna manera un poquito más rodados hasta este año, que con el Mundial, pues prácticamente tanto unos equipos como otros llegaban disputados, pues 3, 4 partidos, ¿no? Después de un parón largo
de mes y medio prácticamente, y eso pues creo que ha sido clave en lo que hemos visto en esta edición, aunque bueno, vamos a ver qué pasa a partir del año que viene, porque a partir de 2027 ya saben que ya por cierto la MLS Next Pro ha anunciado que se suma, digamos, a ese calendario, como no podía ser de otra manera, los filiales tendrían que estar también al mismo nivel que los equipos, que los primeros equipos, y entonces la MLS Next Pro ya ha anunciado que va a copiar prácticamente el mismo tipo de calendario. Va a haber un torneo corto, un sprint season que le llaman, eh, y es, digamos, un torneo corto de 14 partidos, en donde, bueno, pues se tienen que acabar en mayo para que después, a partir de finales de julio, yo creo que la Liga MLS empieza en agosto, me parece, pero bueno, no tengo el dato ahora muy exacto, pero creo que la temporada 27-28 ya se va a disputar desde finales de julio, agosto, hasta mayo del siguiente año, mayo-junio, porque en junio me parece que son los últimos partidos de playoff para cerrar la temporada y después volvería otra vez a iniciarse. Se para en verano, prácticamente todo el mes de junio y julio, y volvería, digamos, la actividad en agosto. Un poco lo que hacen el resto de competiciones FIFA de los equipos o de las ligas importantes a nivel internacional, que son con las que quiere competir la MLS, sobre todo a la hora de adquirir jugadores del mercado de fichajes, etcétera. Estar al mismo nivel, porque eso sí lo han notado. Por ejemplo, ahora cuando el Real Salt Lake está buscando refuerzos y le está costando muchísimo conseguir algo en esta ventana, que le quedan, por cierto, 6 días. Y como digo, pues el Real Salt Lake cayó y vuelve a la liga este sábado, en el mismo escenario que jugó precisamente el martes, aunque ha venido el equipo a entrenar aquí, a Utah. Están a una hora escasa, digamos, de avión, o sea que tampoco es una diferencia muy grande y prácticamente a la misma latitud y todo, o sea, no es gran diferencia. Pero en cualquier caso, volverán a ir el sábado a jugar el partido, esta vez sí contra el rival, digamos, local, el Colorado Rapids, que está con los mismos puntos que Real Salt Lake, con 28, ahí ocupando esa octava posición, peleando por esa octava posición. Que bueno, pues que no entra en playoff, porque para entrar en playoff hay que estar entre los 7 primeros, pero en cualquier caso está todavía todo abierto porque hay escasísimas diferencias entre el cuarto o el quinto, me parece, y hasta esas posiciones. O sea, está todo por decidir en lo que resta de temporada, teniendo en cuenta incluso que el Real Salt Lake tiene los mismos puntos que Colorado Rapids, pero tiene un partido menos, que queda por disputar el partido aplazado con Seattle Sounders. Por tanto, al Real Salt Lake le quedan todavía 14 partidos. Lo que pasa es, eso sí, que ya no hay, digamos, posibilidad de error, en el sentido de que solamente puede perder, de los 14 que le quedan, pudiera perder 4 partidos, es decir, 5 todo lo más, 4 o 5 dependiendo de los rivales como queden también, pero entre 4 o 5 partidos es lo que puede perder de aquí al final de temporada, es decir, de esos 14 que le restan por disputar. Y tiene a su vez también que ganar 4 o 5 partidos para aspirar a entrar en playoff, y yo diría que 5 claramente y 3 empates para además aspirar a estar, digamos, en posiciones de entre los 4 primeros, que le daría el factor cancha a favor. O sea que estamos hablando de que ya, como digo, no hay margen de error. De los 14 que quedan, más de la mitad tienen que conseguir puntuar con total seguridad, si no, la temporada se le va a ir. Esa es la razón. Y el próximo sábado es un partido clave porque es un rival directo, tiene los mismos puntos y bueno, al margen de la rivalidad de las montañas rocosas, etcétera, es que ya no hay margen de error después de este arranque de la segunda parte de la temporada, que ha sido nefasto, ¿no? Para el conjunto de Pablo Mastroeni. Preocupa, desde luego, la crisis de resultados. Hay margen para recuperar, pero sin duda alguna ya hay las primeras voces cuestionando al técnico. Bueno, ya han escuchado ustedes a Inter de Miami en una situación parecida, pero incluso estando segundo, han cambiado el técnico. Bueno, en el caso del Real Salt Lake no es el mismo caso, sin duda alguna, porque no tiene nada que ver una cosa con otra, pero
Sí digo bueno, que preocupa porque al final el fútbol vive de resultados. Y si no se consiguen resultados, puedes estar jugando mejor o peor, pero lo que en definitiva cuenta es que tú puedas tener los puntos suficientes para poderte clasificar y el objetivo, sin duda alguna, este año es como mínimo alcanzar los playoffs y lo más alto posible, ¿no? Sobre todo cuando hubo un inicio de temporada tan esperanzador, donde, bueno, se consiguieron 8 victorias en los primeros 14 partidos. Llegó a estar tercero en la clasificación, había mucha ilusión, muchas ganas antes del parón del Mundial, se veía el equipo sólido, se veía un equipo con profundidad, digamos, de plantilla, etcétera. Bueno, pero bueno, después han surgido otras cosas que ahora entraremos en detalle, porque antes les comento rápidamente en este arranque de nuestro podcast que las Royal, bueno, tenían una muy buena racha también, pero la perdieron al salir derrotadas en San Diego por 4-2. Un partido que, en fin, abultado los 4 tantos que encajaron, pero las Royals jugaron muy bien. Fue un partido vibrante, de tremendas alternativas y de ida y vuelta prácticamente todo el partido. Y a pesar del doblete de la gran estrella del equipo, que es la japonesa Mina Tanaka, pues no fue suficiente para poder amarrar, aunque sea el empate. Era un partido importante porque también es un rival que podía estar aspirando para meterse en playoff, pero en fin, todavía tiene margen porque ha hecho una muy buena temporada y no, digamos, no es muy grave esta derrota. Además, insisto, no fue una derrota en donde se viera que el equipo no estaba bien. El equipo jugó y jugó de manera espectacular. Después entraremos en detalle acerca de este encuentro. Y después, como digo, el equipo de Monarchs pues perdió 4-1 ante los Rapid 2 de Colorado en un partido disputado el pasado domingo y donde, como digo, el resultado es lo de menos porque lo fundamental es que el equipo llega con, digamos, o la novedad es que ha incorporado a 3 nuevos jugadores, 3 nuevos chicos. Y eso es, digamos, en esa fase de reconstrucción en el que está el filial, para eso está, entre otras cosas, ¿no? De todas maneras, ha tenido tantas variaciones y tantos cambios a lo largo de este año que yo no acabo de entender muy bien. Me imagino que están buscando las piezas que necesitan y están entrando y saliendo jugadores continuamente. En este caso, en el partido del domingo estuvo marcado por el debut del delantero Sach Liffard, que está recién llegado, que es oriundo de Utah. Entró como suplente en el descanso y jugó prácticamente toda la segunda mitad, los siguientes 45 minutos, y es su debut con el equipo. En el medio campo está Kellen Paul, que es estrella de la Academia de Real Salt Lake, entró como suplente en el 84 y debutó también como profesional en este partido ante Colorado Rapids 2. Y después el defensa Hayden Sargis, que está recién llegado, que fue cedido por el Athletic Club Boise de la USL One, donde está cedido, por cierto, de manera incomprensible, bajo mi punto de vista, el español Jesús Barea, que era el goleador de este equipo. Yo no sé si es porque ellos estaban viendo que va a haber muchos cambios y a lo mejor preferían más estabilidad y que pudiera desarrollarse mejor, ser más competitivo el Atlético Club Boys en esa USL One, que es una categoría más o menos parecida, una tercera división, en fin, sí, más o menos en ese nivel digamos, de la pirámide del fútbol en Estados Unidos, donde está, como digo, pues cedido el español Jesús Barea. Y este chico, el defensa de Hayden Sargent, debutó en el minuto 60, o sea que, por tanto, bueno, pues son 3 nuevos jugadores que se están incorporando. Y yo creo que eso es un poco la función de este filial. Por tanto, este año no es tan importante, digamos, esa clasificación, que está así todo, ocupando el 11.º puesto en el oeste y es 24 en la general de los 30 equipos, 30 y pico equipos que están disputando esta categoría de la MLS Next Pro, que va a seguir ampliándose porque va a seguir trayendo equipos no solamente filiales de la MLS, MLS, sino que también va a haber equipos, como ya hay 3 equipos que se incorporan, digamos, sin tener una vinculación directa con equipos MLS para darle más competencia, digamos, al torneo, cosa que me parece muy, muy bien. Y como digo, la gran novedad es que han anunciado que van a utilizar el mismo calendario
que tiene el equipo. Voy a ver si les puedo poner una pantalla donde pueden ver ustedes cómo es el calendario, cómo queda configurado, digamos, el calendario. Voy a compartírsela, esa pantalla. Y como ven, bueno, pues estamos en la temporada 2027, pues va a disputarse un torneo corto, que va a empezar a mitad de febrero, marzo, abril y mayo, en donde se tiene que terminar, que es esa sprint season que le llaman, es un torneo corto, temporada muy cortita, y después ya empieza la temporada 2027-2028 a partir de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, mitad de diciembre, y después se descansa mitad de diciembre, enero, y vuelve a la actividad en los primeros días de febrero, marzo, abril, mayo, y en junio se celebran los playoffs prácticamente y el cierre de la temporada. O sea que esto es un poco como va a ser a partir de ahora el diseño de las temporadas, tanto de la MLS como de la MLS Next Pro, que lo que hace es copiar un poco ese calendario. O sea que ojo, por tanto, que en esta temporada se cerrará todo igual, va a acabar prácticamente casi a una semana de Navidad, porque se ha tenido que alargar por el tema del calendario del Mundial, que ha trastocado prácticamente todo. Pero bueno, yo creo que ilusiona este nuevo formato, va a ser distinto. Por cierto, un formato también distinto va a ser los playoffs, o por lo menos eso se rumorea, no está oficialmente, eh, digamos, anunciado, pero sí oficiosamente se ha desvelado o están sondeando un poco cómo pudiera ser esos playoffs, que ahora comentaremos con algo más de detalle. Bueno, pues como lo decía, estaba hablando del Real Salt Lake, que como digo, el partido de la Leagues Cup, de este encuentro contra León, pues el resultado no refleja exactamente lo que ha pasado, ¿no? Y ya me dicen que el invitado me está dando un mensaje, por eso me he parado, porque quería leer que ya se conecta en unos minutos. Y decía que el partido no, o sea, el resultado no refleja realmente lo que pasó en el partido. De hecho, la primera mitad, el Real Salt Lake, bueno, hizo un primer tiempo muy disputado, ¿no? Después de varios ataques del conjunto mexicano, pues Luna generó la primera oportunidad, fue en el minuto 12 y fue para el Real Salt Lake. Y también, bueno, después Cabral hizo una tajada importante de puño a un remate del colombiano Daniel Arcila y, y después, bueno, pues hemos visto situaciones en donde el Real Salt Lake tuvo oportunidad de hacer el primer gol, pero al final, en el minuto 21, quien se adelantó y que fue el único tanto que se marcó en la primera parte del partido, fue por medio del conjunto del equipo mexicano, ¿no? Bueno, pues eso, digamos, ya los puso por delante, aunque al final del primer tiempo tuvo un par de oportunidades. El Real Salt Lake también para haber cambiado un poco la situación, ¿no? Y aquí lo que pasó, la cosa importante también, al margen del gol que anotaron ellos, bueno, pues fue la lesión, digamos, de Spirin, porque a la misma vez estaba lesionado del tobillo, se dobló el tobillo y tuvo que salir y entró el argentino Pablo Ruiz, el argentino chileno, yo no argentino, pues ya saben que a algunos de nuestros aficionados chilenos les gusta que digamos eso, pero en cualquier caso Pablo Ruiz estuvo muy bien, yo creo que estuvo, digamos, en toda la League Cup de una manera muy destacada los partidos que jugó, anotó dos goles en los primeros tres partidos y su entrada en este encuentro se notó en el conjunto digamos, del juego en general desde el primer momento, ¿no? Y al final, cerrando, digamos, la primera parte, tuvo oportunidad el Real Salt Lake realmente de conseguir igualar, sobre todo por medio de Solán, que tuvo un par de oportunidades muy claras. Ahora seguiremos comentando el partido porque ya tenemos invitados con nosotros. Vamos a saludar a Bruno Bain, que es el gran invitado en exclusiva, y también a nuestro compañero Willy Barrueta, que ya saben que es la voz oficial
del conjunto de Utah, Real Salt Lake en español, en la emisora oficial del Real Salt Lake, Willy Barrueta, que ahora estará con nosotros en breve. Pero antes saludamos a Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Buenas Hola, ¿cómo noches. te va? El gustazo de estar con ustedes. ¿Cómo andan? Mucho gusto también que hayas atendido, nos hayas atendido y te agradecemos estos minutos. Sé que estaremos unos 20 minutos. Tengo por aquí apuntado algunas cosas que te quiero aprovechar al máximo, los 20 minutos Tranquilo. que tengo contigo. Y bueno, lo primero, a mí me gusta empezar siempre por la última hora, la última novedad, por fin. Y yo creo que eso es Inter de Miami y el cambio de entrenador. Tengo que preguntar por eso. ¿Te coge de sorpresa? ¿No? ¿Lo sabías ya? ¿Lo veías venir? Cuéntanos un poco eso. Y bueno, digamos, todo lugar donde esté Messi, acumular derrotas en forma consecutiva es una señal de alerta muy grande. El Inter siempre es noticia por una cosa o por otra, no solamente en Miami, sino la repercusión que tiene a nivel internacional. Creo que ya a esta altura excede largamente a la MLS. Y cuando uno ve la acumulación de resultados negativos, por más que esto no tenga una consecuencia directa o inmediata o un impacto, digamos, diametralmente opuesto a la clasificación del Inter a playoffs. Estos son los grandes de cada una de las ligas, donde cada vez que salís a jugar, si no ganás los 3 puntos, tenés que estar cerca, y si pasan semanas consecutivas, es una señal de alerta. Así que es un camino muy largo para decirte que no, no es sorpresa. Tú vives ahí, ¿no? En Miami, ¿no? Correcto. Eh, Te iba a decir esto, lo de Mascherano te sorprendió o no, porque a mí sí me sorprendió. Yo no, Sí. yo sabía que tenía alguna diferencia con Messi precisamente, pero para que él renunciara y se fuera, a mí me sorprendió. Sí, fue un poco más sorpresivo. De todas formas, no te olvides que la eliminación en CONCACAF Champions Cup, siendo la gran competencia que el Inter tenía este año, había cuenta que ya había ganado, como todos saben, y si no les contamos, la MLS. Sí. La cuestión del título continental era el gran desafío, la forma en que quedó eliminado el equipo. En casa, dejó, me parece, sus secuelas, pero es cierto que tan repentino el cambio de entrenador era algo que por lo menos yo no lo esperaba. Bueno, y Cristian Alberto González Pérez, Kili González, ¿qué te parece? ¿Lo Bueno, tú lo esperabas? conoces No. también bien, Sí, lo conozco, lo conozco. como todos los españoles, también jugó allí y dejó, bueno, para muchos buenos recuerdos. Sí, Me sí, acuerdo sí. de su época en el Zaragoza, en fin. Sí, me parece que es un buen entrenador. Creo que la conexión Rosario sigue ahí muy fuerte, por más que esté Sí, sí. identificado con Central y no con Newell's, pero en su momento fue el Tata Martino. En fin, hay todo un sinfín de conexiones de Leo Messi con Rosario que hace a este un encuentro más que posible. Ya vi una imagen, por cierto, por aquí colgada, no sé en dónde salió. A ver si la busco y ahora te la muestro, si la podemos compartir con la audiencia, donde se ve precisamente cuando después de ganar el Mundial, se baja un helicóptero y precisamente está Kili con Messi abrazándose tremendamente y tal. No sé si estaban en Rosario o por ahí, por esa zona, ¿no? Y me llamó la atención de eso de que tenían una fuerte relación, ¿no? Me imagino. Desde siempre tienen una fuerte relación, y está claro, y tampoco hay que verlo necesariamente con malos ojos que a esta altura de su carrera Messi tenga injerencia en la elección de un entrenador. Creo No, que no, no. La realidad, es decir, es lo que hay. siempre y cuando eso esté bien llevado y haya una Exacto, estructura y exacto. estén separados los roles, me parece que eso puede ir de la mano con una estructura que funcione, ¿no? Si hay otras cosas en donde cada uno guarda su carril. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo, pero no se puede esconder la realidad. Es decir, el peso de Messi es el que es, la Por importancia que supuesto, tiene por y supuesto. yo no, eso yo no estoy por criticarlo. Lo que tú dices, lo que pasa es que Ujú. hay que saberlo llevar. Es decir, el tema es que si cada uno sabe respetar en dónde está su sitio y qué margen tiene de moverse, etcétera, ¿no? Pero lo que es real, lo No, que es no, la y haces bien en señalarlo porque muchas veces eso no ocurre. Hay casos en este deporte y en muchos otros, ¿no? Donde uno ve cómo ciertos protagonistas dentro de la cancha empiezan a pisar terrenos de afuera y ahí arrancan los problemas.
No, y aparte que si lo miramos en otras circunstancias y en otro entorno, evidentemente no es lo ideal. O sea, lo De ideal es que acuerdo. el técnico sea más importante que alguien, que ningún jugador en la plantilla, ¿no? Eso es lo normal, Ujú, pero no estamos hablando de algo normal. Y no estamos ujú. hablando tampoco que la situación del Inter de Miami o de Miami sea precisamente normal por todo lo que acontece alrededor, etcétera, y el fenómeno que ha supuesto Messi, ¿no? Sin Sí, ninguna duda. sí, además tengamos en cuenta que más de uno dudaba si Messi a esta altura iba a estar dentro de la cancha. ¿Cuántos en charlas informales pensaban que después de la Copa del Mundo, por más que tuviera contrato, iba a ser el último adiós y volverse a Rosario o a Barcelona o a donde tenga ganas? Sobre todo después de una Copa Mundial con mucho éxito, con tanto esfuerzo, con tantas cosas involucradas. Entonces, en ese contexto, que Messi vuelva, se ponga la camiseta del Inter, ya de por sí puede sorprender. Si encima empieza a acumular derrotas, el botón de pánico es muy fácil de apretar, ¿no? Sí, está claro. Evidentemente que está claro. Del Mundial te iba a preguntar al final, pero prefiero no preguntarte. Podés preguntar, me encanta hablar del Mundial, empezando por las felicitaciones. Vamos a hacer primero las felicitaciones para ustedes, segundo Argentina. Gracias, gracias. Mira, no, yo quería siguiente porque para no hacerte perder mucho tiempo. El League Cup, porque vamos con la Sí, actualidad también. sí. ¿Qué te parece el torneo? ¿Cómo estás viendo el torneo? Y a quién ves como ganador? Mira, me gusta que el torneo ahora los equipos mexicanos por fin puedan dar una vuelta olímpica, gritar campeón, haber copado el cuadro de semifinales. Antes lo comenté, un paréntesis y una pregunta. ¿Tú crees que el parón del Mundial les ha favorecido en el sentido de que los equipos MLS han llegado un poquito menos rodados que en años anteriores? Creo que puede haber ahí una pequeña, si quieres, relación de causalidad. Pero me parece que esta historia de que los equipos mexicanos no se lo tomaban tan en serio Eso no era verdad. o que despreciaban a la competencia era solamente cuando les iba mal, Claro, porque, digamos, los dueños en un primer momento todos firmaron cuando se sentaron a la mesa que la competencia se iba a desarrollar íntegramente en sus primeros años en Estados Unidos. Claro, después cuando empiezan a quedar eliminados, reproches cruzados, los entrenadores diciendo que son muchos kilómetros, eso creo que fue formando un ruido que hizo que los equipos mexicanos cada vez vengan a buscar un desafío más grande. Pero sí, volviendo a tu pregunta, es verdad que los ha puesto en un plano de igualdad, no sé si de total igualdad, porque la MLS sí venía con un rodaje anterior, pero con un parate que pone, si querés, en plano, si no de igualdad, de cercanía a los equipos mexicanos que están comenzando su temporada, ¿no? sí, exactamente. Bueno, saluda a Willy. Willy, ¿qué tal? No se te oye. Tienes la señal o la voz cortada. A ver, no, no te oigo. Intenta mejorar, arreglar ahora el sonido. Bueno, seguimos, Bruno. De Dime. la lista te decía, ¿quién ves como favorito? De los cuatro mexicanos que han llegado al final, ¿a quién ves? A mí me parece que la América tiene una camiseta con mucho, pero mucho peso que en estas instancias suele terminar inclinando la balanza. Yo veo a León, fíjate. Mira, ¿en serio? ¿Por qué? A Sí. ver qué te ha gustado. Porque me parece en el partido Real Salt Lake no jugó un mal partido, jugó Mm, un buen partido, pero ellos ujú, tienen, ahora mismo están en un momento dulce, es decir, están barriendo en su liga, están barriendo la League Cup, es el único equipo que ha ganado los tres partidos y que ahora se han metido y ha ganado cuartos de final, con claridad, digamos, en resultado, digo, no en el desarrollo, porque yo creo que el 3-0 no refleja lo que se vio en el partido, ujú. pero ellos son contundentes, tienen una transición espectacular, una transición rapidísima y una pegada tremenda. Entonces, me parece que ahora mismo son los que están en mejor momento, porque yo creo, no sé si coincides conmigo, Bruno, que el fútbol es cuestión de momentos también, De de situación. acuerdo, de Y acuerdo, de ellos acuerdo. están en ese momento dulce ahora mismo. Se les ve Ujú. con una seguridad tremenda. A mí me sorprendió positivamente León, por eso lo veo como favorito.
Y coincido que Real Salt Lake no jugó un mal partido, ¿no? y además venía en una competición que fue como un manantial, porque todos coincidimos del mal momento que está atravesando en Liga, el mal postmundial que ha tenido, y en ese contexto Pero ganar mal con... momento de resultados, ¿eh? No de Bueno, juego. pero quiero decir, en la Leagues Cup, que te aparezca esa diferencia de gol, además, que es la mejor de todos los equipos en la primera fase, Sí. que no te conviertan y que ganes con holgura, 4-0 y es 3-0. 4-0, 3-0, que no pierdas con Tigres, es decir, había muchas cosas en donde la competencia parecía sonreírle a un equipo que, como decís, no creo haya jugado decididamente mal frente a León. Me dice si escucha, Carlos. Ahí se Sí, ahora escucha. sí, Willy. Bueno, perfecto. Con un saludo para ti y para Bruno. Un Un placer, Bruno, un que estés gusto. con nosotros. Sí, bueno, ahí lo sigo. Yo solamente estaba probando y bueno, vamos. Vale. Ok. Bueno, pues estábamos hablando de League Cup y estábamos hablando de las posibilidades. Está viendo Bruno al América. Yo veo a León. No sé, Willy, para ya completar, ¿tú a quién ves? Es que si el América se mete a un torneo o a una competencia, es un digno Sí, es para rival ganarlo, es con Madrid o el Barça. Es para, decir, para prestarle mucha atención, más allá de que esté en un mal momento. Eso es lo Mm, que pasa claro, con equipos es como que el no me América, gustó ¿no? ayer nada. A mí no me gustó ayer el América. no Oh, jugó ayer, bien. ayer yo creo que vamos a coincidir todo. Me encantó el fútbol que mostró el Cruz, pero al final lo que manda es el resultado y los goles no llegaron, ¿verdad? Ujú. No, 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 y esto le viene pasando al Cruz ya con el entrenador anterior. Digamos, es un momento muy complicado para una franquicia que en los últimos 5 años supo ser dominante. Si uno mira, el otro día veía estadísticas de la cantidad de goles convertidos y el Cruz está ahí arriba en los últimos 5 años. Ganó una MLS Cup, ganó una League Cup y verlo así deambular como está ahora, cambiar de técnico y no encontrar el rumbo es algo que llama poderosamente la atención. Sí, sin duda alguna. Bueno, ya que estamos hablando del Real Salt Lake, quiero preguntarte por qué opinión tienes del equipo, visto desde fuera, tú que no lo sigues, que sigues toda la liga, que eres comentarista en español de la MLS para Apple TV y que llevas ya muchos años haciéndolo. ¿Cómo estás viendo, digamos, a este Real Salt Lake en cuanto a esa dualidad que estabas comentando antes, que es cierta en lo que ha sido los primeros 14 partidos? Con 8 victorias, estando tercero en la clasificación después del Mundial, pues una crisis de resultados, insisto, que no creo que sea de juego, pero sí de resultados, salvo la League Cup, que fue un poquito una cosa especial. Pero ahora viene este sábado este partido tremendo contra Colorado Rapids, los dos equipos con 28 puntos, aunque el Real Salt Lake con un partido menos. ¿Cómo estás Ujú. viendo al Real Salt Lake? Coincido con eso del arranque, ¿no? Que fue tan fuerte, con esas que fueron 5 victorias en los primeros 7 partidos hasta que caen al partido con el Inter, justamente, y ahí entran en esa mala racha. Creo que fueron tres derrotas en 4 partidos. Lo enderezan un poco antes del receso, pero después del receso, este bajón nuevamente, que son después del Mundial, 6 sin ganar, ¿no? Con esa buena League Cup de la que hablábamos en el medio, pero por MLS esos 6 sin ganar, y además el martes cortaron esa racha en el partido que decíamos contra este muy buen León de hacer goles todos los partidos, porque aún cuando no sumaban de a tres, convertía el equipo. Eran 9 partidos seguidos haciendo goles hasta el 0-3 del otro día. Me parece de todas formas que hay cuestiones positivas en el equipo, la irrupción goleadora de Solans con ese juego aéreo tan importante. Creo que es una baza que el sábado va a tener que tener peso, pero sin duda la salida de Gozo es el gran interrogante que me imagino todos los aficionados del Real Salt Lake se hacen. ¿Dónde se va a generar ese desequilibrio que se fue para Inglaterra, ¿no? Sí, Totalmente de acuerdo. Yo quiero participar en ese aspecto con Bruno. Estoy de acuerdo. La salida de Xavier Gozo ha hecho de que este Real Salt Lake adolezca de muchas cosas y una de ellas es de los disparos de media distancia, porque Ujú, llegamos, creamos, triangulamos bonito en el área chica, pero no hay alguien que se atreva a tirar tiros de media distancia, que eso es lo que hacía Xavier Gozo y hacía goles bonitos. Era un jovencito que había tomado confianza y yo creo que la salida de Xavier hace
que este Real Salt Lake también esté en esta situación. Vemos más complicada y la hacemos más dramática cuando decimos de 18 puntos solo conseguimos 2 y esto puede pagar muy caro al el Real Salt Lake puede pagar muy caro ya que hemos dado la vuelta a la esquina hace rato y ya es momento de comenzar a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor cuando estás en esta situación. Sí, sin duda alguna. Bueno, en ese sentido yo creo que también hay que comentar la situación, digamos, porque lo estoy viendo en las redes sociales, están otra vez cuestionando al técnico, a Pablo Mastroeni, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ya hemos visto lo que pasa, por ejemplo, en el Inter de Miami, son circunstancias diferentes, pero hay quien no perdona en cuanto entras en una racha negativa y es obvio que estamos en una racha negativa, ¿no? De este equipo. Claro, la cuestión es quién es responsable o hasta qué punto el técnico es responsable de esto que está pasando en cuanto a resultados, porque, insisto, para mí es muy importante para ver si tú puedes mantener a un técnico o no, el que se te caiga el equipo, que tú veas que tú ya no estás controlando eso. Y eso no le pasa a Pablo Mastroeni. De hecho, no lo ha pasado nunca desde que está de técnico en Real Sale. Ha tenido rachas buenas, rachas malas, pero ha sabido siempre tener el control y darle la vuelta y por eso el partido del sábado es tan importante. Él lo dice que es un partido para soldados, decía él, para guerreros, ¿no? Porque la mentalidad tiene que estar ahí de cambiar el chip, de decir, bueno, no podemos ya perder un partido más ni tener un resultado negativo. Pero claro, hay que decir lo que ustedes estaban comentando, no es solamente la salida, digamos, de Gozo, que sin duda alguna ha sido muy importante, también la de Palacio a Toronto, la de Jesús Pareja al Boise, como digo, que yo no lo acabo de entender porque era un chico, un delantero que tenía gol, que tiene gol y que puede ser importante, que no tiene ahora mismo el Raza Ley, salvo Sergi Solán, porque si no las mete Sergi Solán, la dependencia de que es un rookie de 22 años, pues es demasiado para un proyecto de este tipo, ¿no? Y además tengamos en cuenta que el ingreso de dinero comparado con lo que se gastó en Gozo es muy grande, con lo cual uno está esperando un movimiento de mercado para un mercado que se cierra ¿cuánto? Ya, unos En 6 días, días, el 6, 6 días. 6 días, 2 de septiembre. Porque que fueron 15 millones aproximadamente lo que Sí, entró. eso es lo que se ha Lo- filtrado, 15 millones Ujú. más pluses, vamos. Sí, señor, más la plusvalía que pueda llegar por un chico tan joven como Gozo, ¿no? De No, no, 19 ha sido años. un muy buen traspaso. El más Ujú. importante del club y uno de los más importantes de la liga, sin duda alguna, ¿no? Por eso, y de ingresos en este mercado de verano, tampoco es que se movió la estantería tanto. A mí Lojanice me parece un jugador que sí tiene, hemos visto cosas en Atlanta, Sí. lapsos, se maneja bien, especialmente cuando juega como carrilero por derecha, eh, pero no creo que sea alguien que definitivamente mueva la estantería para reemplazarlo todo lo que deja Gozo, No, ¿no? es un jugador de rotación, digamos, Y hay Sí, ¿no? jugadores que correcto. quedan a deber también un poco, ¿no? Lo de Ujú. Morgan y la Bogi, que este partido tuvo un desempeño bueno, pero comparado a los otros partidos no ha sido tan bueno de lo que se esperaba de él. O la Tunji tampoco da la expectativa que se esperaba. Sí, yo creo que necesitan todavía un poco más de tiempo, no sé hasta cuándo, pero yo creo que necesitamos alguien que venga y que active o que se enganche tal cual lo hizo Sergi Soland, siendo el goleador del equipo, que Luna vuelva también a su nivel de Muy ser importante eso, sí. Carmen. Sí, entonces eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? No, hay que tener en cuenta eso y lo de Gilaboy, porque también Gilaboy está jugando bien, está dando asistencias, etcétera, pero tiene que aportar más, solamente ha metido 2 goles, es decir, es que no Ujú. puedes supeditarlo todo a Sergio Solán. Después ha habido, bueno, pues grandes fracasos, como es el caso de Olatunji, ¿no? Que realmente pues no está aportando nada y es un jugador franquicia también, aunque no sea tan importante o no pese tanto como Gilaboy, pero no deja de ser un jugador importante que en teoría tenía que ser el titular para ocupar esa posición de 9, si no llega a ser porque por la explosión, digamos, de Solán y la gran sorpresa del rookie español en este año, ¿no? Pero Carlos, ahí tocas un tema muy importante porque más allá de que tengas o no tengas nombre, cuando vos ocupás una de esas plazas de DP, de jugador designado, a diferencia de otras ligas, hay muchísimas miradas que caen sobre ti porque estás ocupando un lugar que de no ser tuyo podría ser de otro jugador que no cuenta para el tope salarial. Entonces, el examen es triple sobre todos esos nombres y como decís, no está en este caso dando la talla, ¿no?
Sí, no, en absoluto. Y además Lo le que estaba, reclaman tanto en México, ¿no? Perdón, en su liga, dice, si viene un extranjero que venga a ser mejor que los mexicanos. Eso es Claro, lo que... pero hasta ese argumento ni siquiera tiene tanta fuerza, porque el hecho de que sea extranjero no es que le puedas pagar ilimitadamente y a los demás no. En el caso de la MLS sí, hay una diferencia de salario Claro. que los DP se da, ¿no? O sea, sí, me voy a la comparación que acabas de decir, que Sí que hay un un, cupo, ¿no? Claro, sí, sí, claro, el cupo que lo puede ocupar sin pagar la cantidad que se le paga a un correcto. jugador, entonces lo puede ocupar un canterano o lo puede ocupar cualquier otro jugador que puedas conseguir en la Major League Soccer sin Ujú, usar ese dinero es para cierto. otro que sí te pueda producir, ¿no? Mejor. Ujú, ujú, ujú. dos apuntes en ese sentido. Uno, Jason Craig, que saben que es el responsable ahora mismo del fútbol de operaciones en el equipo de este año, y yo creo que está haciendo muy buen trabajo, ha dicho que van a venir dos jugadores. O sea, en estos 6 días dice que ya hay, o se está cerrando la operación con dos jugadores. No sé en qué posiciones, me imagino que uno será por la posición digamos, de carrilero derecho por la Ujú, ausencia de Gozo y porque no tenemos reemplazo, porque además la mala suerte de que el reemplazo era Zach Booth, el chico nativo de aquí de Utah, que arrancó muy bien en cuanto tuvo la oportunidad y hizo muy buen partido, pero se rompió. ujú. Y eso ha sido también otra baja importante. Por eso quiero anotar la segunda cosa, que es que fíjense ustedes, y les comparto esto, cómo los cambios y las transferencias y las entradas y salidas han sido muchísimas este año. Si tú te pones a contar, las entradas ha habido 8 o 9 jugadores, pero salidas ha habido también 7 o 8, pero es que después también hay 3 o 4 lesionados por mucho tiempo, que esto está afectando la rotación. El equipo ha jugado 8 partidos en un mes. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo digo por cargarle todas las culpas a Pablo Mastroeni, que yo creo que es que no ha tenido piezas suficientes con la que afrontar toda esta situación, ¿no, Bruno? Es cierto, cuando vos jugás, también le pasa a muchos equipos, no es el único, Real Claro, Salt claro, Lake, claro, pero es verdad que este es un momento del calendario muy, muy cargado y necesitas un plantel largo porque van a venir las rotaciones y ahí es cuando se ve tus jugadores 15, 16 y 17 empiezan a tener un protagonismo que si no están al nivel, el equipo va a bajar. claro. Es que ese es el tema. Porque además hay que añadir efectivamente lo que acabas de decir. Por eso digo que colectivamente el equipo no está jugando mal, pero sí está teniendo fallos individuales muy importantes, de jugadores que tenían que estar dando un nivel que no están dando. Encima Ujú. con las carencias ya de la rotación, y por eso Pablo Mastroeni está repitiendo algunas formaciones y algunas posiciones, porque no tiene con qué. La ausencia, por ejemplo, de Justin Glad como el central, digamos, clave, digamos, en esa estructura de tres que ha implantado este año, pues lo está notando muchísimo. Además, ya es una lesión de abductores que todos sabemos que son tan complicadas de superar y no sabe uno cuándo lo va a recuperar, porque además este es un chico que muy pocas veces se lesionaba, pero lo ha notado, eso porque era el hombre clave ahí y no ha tenido, ha estado jugando con Sam Quinton. Y bueno, San Quinton no es el mismo nivel. El martes vimos cómo lo superó el colombiano, de qué manera, vamos, lo apabulló prácticamente en velocidad y en todo, ¿no? Y Es fue la segunda clave, vez que se equivoca Quinton porque también en el partido que se jugó por MLS anterior sí, allá en en Orlando. Orlando, perdón, ahí también lo hicieron igual. Entonces, yo creo que es fundamental lo que tocas tú, lo de Justin Glad, que tenía una muy buena coordinación junto con el Rafa Cabral, que eran los que estaban guiando esa zona defensiva y guiando a todo el equipo desde atrás. Sí, Claro, es verdad que con este, digamos, el arranque tan intenso, porque el del sábado va a ser el octavo partido en 24 días, ¿eh? La verdad que es mucho, ahí tenés el promedio, te da exacto, incluso un partido cada 3 días, y con eso que decís, Carlos, del costado derecho, que quedó un poco endeble con la salida de Gozo, a la que se suma lo de Zach Booth, ahí es evidente que necesitas algo. No anduvo mal el polaco, el chico de Marzú, que hizo el gol contra Orlando, pero evidentemente por ese flanco necesitas que te venga algo más fuerte. Y también coincido con lo que decían del buen nivel del arquero, ¿no? De Cabral, que es un Ironman, que está siempre ahí, que juega todos los minutos de todos los partidos y a mí me parece que ha respondido muy bien en estos 2 años. sí, sí, no, no, ha Sí, sido sí, sin sí. duda.
un El gran único fichaje. partido que no ha jugado ha sido justamente por El de guardarlo para Orlando, el sí. Cup ante Ujú, Orlando, ¿no? ujú, ujú, ujú. Fue el único partido, pero sí volvemos, bueno, por ejemplo, lo que decías tú, el polaco Marczuk. Marczuk es un chico que tenía que, o todos esperábamos que fuera a más, cuando lo ficharon, arrancó muy bien, pero le quitó la plaza, le quitó la posición y se vino un poquito abajo este Gozo. O sea, cuando Gozo salió lo y quitó. explotó Gozo el año pasado, fue impresionante y le quitó la posición. Y este chico, que es internacional por Polonia, que empezó bien, pero se ha ido para atrás y no ha terminado de volver otra vez a ser competitivo, a decir, oye, yo quiero esta posición y ahora que tiene oportunidad, pues no le vemos que esté en eso. De hecho, por eso no lo está utilizando Pero como... por lo menos te digo, Carlos, ante Orlando yo lo vi mejor que en otros partidos, más Sí, allá eso es del gol verdad. que hizo, lo he Lo visto un poquito apuntaba más Bruno y tiene encarador, razón. con un poquito Mm. más de posesión de pelota. Yo creo que a Gozo todavía no se le acerca mucho, pero sí, yo creo que si él agarra confianza, ahora con la salida de Booth, yo creo que Pablo tiene que decidirse por uno o por otro para que esté permanente en esa posición y no esté experimentando como lo está haciendo ahora. No digo que está haciendo mal, pero yo creo que él está buscando el hombre ideal que pueda reemplazar a Gozo después de que Booth se lesiona, porque daba la impresión que Zach Booth iba a ser el hombre que iba a reemplazar a Gozo. No, Entonces, apostó por Saba y bueno, pues podía haber apostado por Masú, pero es que no es fácil, es lo que estamos Ujú. hablando. Es eso. segunda, tercera, cuartas opciones, ¿no, Bruno? Que son, o sea, no estás eligiendo entre el uno y el segundo, sino Dos. estás viendo a ver cómo solucionas un problema. Por eso digo que la responsabilidad sobre Pablo me parece que yo creo que no es tanta. Es decir, yo creo que con él hay que esperar a que se cierre la temporada y entonces sí habrá que ver digamos que analizar resultados, análisis de toda la situación y plantearse si cabe la continuidad o no. Pero a estas alturas, como están algunos diciendo que hay que hacer cambios, yo no soy partidario porque, entre otras cosas, no me parece justo con él. Porque yo creo que él lo está manejando de la mejor manera que puede. Podría equivocarse o no. Por ejemplo, que estamos hablando del eje central de la defensa. Seguir apostando por Quinton cuando está cometiendo esos errores. Pero claro, tiene a Kobe Henry, que es un chico muy joven. Estamos otra vez en lo mismo, tercera, cuartas opciones, a ver qué tal. Pero claro, él está apostando por la experiencia también con Jetlin, por ejemplo, aunque a veces se ha equivocado, pero ha optado por amarrar o por estar más seguro, porque la situación es la que tiene. Es decir, y bueno, el chico Arias, el colombiano, bueno, pues todavía ha tenido cosas muy interesantes, otras un poquito Se menos. estaba sentando Arias en Sí, los sí, sí, partidos. pero claro, todavía está muy jovencito, está saliendo de estar casi 6 meses con lesionado, o sea, es un chico que necesita rodar mucho más y ahora mismo pues el equipo no está para aguantar, esperar a nadie que ruede, sino a ver quién te puede resolver situaciones, ¿no? Por eso es complicado. Yo entiendo lo de Pablo, es decir, debe ser un verdadero quebradero de cabeza en cada partido ver qué hace, sobre todo en algunas posiciones, ¿no? Porque Sí, hay no... otro tema respecto de si la continuidad, no continuidad, que es eso de cuánto, de esa percepción que va más allá de los resultados, cuánto el equipo le está respondiendo y sigue mordiendo en cada pelota, que es algo que yo en el Real Salt Lake hoy sigo viendo, que esto se evalúa sobre todo en un técnico que lleva, que es la quinta temporada ya de Mastroeni, y Sexta, me parece que sexta. es sexta. Bueno, ese compromiso yo lo sigo viendo. Sí, 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 yo también, por eso te digo, no se le ha caído el equipo para Ujú, nada, en absoluto, ujú, que es ujú, cuando yo digo, sí, hay que sacar y decir, oye, hay que cambiar porque ya este hombre no controla el vestuario o no ujú. sabe qué hacer o no tiene opciones o no se le ve, digamos, con ideas para ver cómo sacar al equipo de medio, pero no es el caso con Pablo Mastroeni. Pero recordamos que eso a veces es un análisis muy flojo, muy vago, muy Sí, sí, superficial. es subjetivo, digamos, ¿no? Pero, Eso no se puede medir con números, es una claro. percepción mirando al equipo, claro. Y que uno Mm, puede pensar una cosa y otro otra viendo el mismo partido, ¿no? Sí, exacto. porque más fácil es pensar en el entrenador que comenzar a buscar lo que estamos mirando ahorita, jugador por Ujú. jugador, y cómo está rindiendo, qué es lo que está pasando y no, cuáles son las consecuencias. Entonces, a veces, usualmente en redes sociales, la gente se la agarra con el entrenador porque es más fácil. Dirían por ahí sacar a uno que Y analizar a los 11 que o los al 12. plantel completo, sí, sí, sí. Exacto. Es cierto que es un partido también importante por la rivalidad de la Rocky Mountain, por ganar por fin, que fueron de las últimas dos campañas que Colorado se le ha quedado y teniendo en cuenta que Real Salt Lake ganó el partido en ese estadio que tiene justamente ahí detrás.
la chance de quedarse con esa mini competencia interna es un Con el aliciente empate le para... valdría en ese caso, Correcto, correcto, con el pero no le empate vale de... para la liga. Ya estamos No, diciendo Exacto. que no El hay empate margen puede de... darnos la copa, calmar un poco, pero lo que necesitamos ahorita es el triunfo para sí. nuevamente meternos a a la competencia como estábamos al inicio. Sí, Exacto. sí, 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 sí. El otro día también veía una cuestión que sí puede caberle al entrenador, que es el poco aprovechamiento de la pelota detenida, ¿no? Es de los peores equipos Real Salt Lake Sí, en sí. goles convertidos. Creo que son 3 goles nada más de pelota quieta, que hoy en día en cualquier liga del mundo es una herramienta muy importante de llegada al arco rival, ¿no? Buen apunte, Bruno. En No, ambos sentidos, y en cómo te ambos hacen lados del daño. campo, es decir, en Mm, aprovechar en, tus balones parados y en que no te encajen, como fue cierto. unos saques de esquina, unos corners, que como fue uno de los goles del partido contra las League Cup Y del cómo año nos la pasado. quitaron el partido en Portland, cuando estábamos ganando 1-0, te Sí, metieron 2 goles de cabeza, ni siquiera en 2 tiros de esquina seguido, el mismo jugador como es Felipe Mora, ante dos gigantes el que estaban chileno, cubriéndolo. Entonces, el chileno, ahí que si también no me matan, el chileno Felipe Mora, el déficit no de aprovechar la pelota a tu favor, que sino cuánto mide, también. menos de 1,80, ¿no? Con Sí, Quinto sí, que sí, mide sí. 1,90, es decir, una cosa increíble. Sí, es verdad. Es para matarlo, para matarlo. Bueno, no te quiero cansar mucho más. Quiero preguntarte otra cosa. MLS, ¿a quién ves favorito este año para el título, A mí Bruno? me gusta la solidez del LAFC. Me ha gustado. Lo vi justamente en el partido contra ustedes, contra el Real Salt Lake. Me parece un equipo junto a Nashville de lo mejorcito que he visto hasta ahora en el campeonato. Nashville con esos 3 de adelante cuando están inspirados, me refiero a Espinosa, Mukhtar y Zurrich, conectados y que además han dado varios golpes sobre la mesa Sí, fuertes, ¿no? sí. Porque fue la eliminación esa que ya tocamos en esta misma conversación del Inter en el viejo estadio, en el Shea Stadium, el haber ganado en el Azteca, que es algo histórico para un equipo de MLS como hizo Nashville frente al América, y luego haberle vuelto a ganar en su casa al Inter, convirtiéndole 4 goles. Ya después de la Copa del Mundo y empezando a encarar lo que es la recta hacia los playoffs, creo que son resultados que al equipo de Villa y Callaghan lo hacen tener una confianza. Y agrego un factor más. Recién hablábamos de los jugadores 13, 14, 15. Bueno, Callaghan los tiene, ha hecho muchos cambios y no son siempre cambios por rotación, para descansar. Creo que hasta se da el lujo de acuerdo al rival, poder jugar con uno u otro no sé, no te voy a decir que tiene 22 jugadores, no son en todos los puestos, pero hay 14, 15 que los puede alternar y el equipo no resiente eso. Sí, sí, y eso es importantísimo en Uh esta -huh, liga. uh -huh, Importantísimo, sin duda uh -huh. alguna. Lo hemos hablado. Y yo decía, si no son por las lesiones y por todo esto, la venta, etcétera, el Real Salt Lake arranque de temporada, yo lo dije, y te acuerdas que lo hablamos también, Willy, que probablemente Sí. era el mejor equipo que había tenido en toda la historia, digamos, en todo el plantel, digamos, en todo el equipo en conjunto, porque quitaras uno, pusieras otro, más o menos no perdías tanto valor y estabas en un nivel. Pero claro, con todo lo que ha Quiero tocar pasado, el punto que Bruno toca, el AFC Real Salt Lake, tremendo Real Salt Lake con posesión de balón de 72% de posesión. ¿Cómo te gana y cómo te hace los goles el Los Ángeles FC? Para decir que si hay gente, hay calidad y saben cómo jugar. O sea, esperar el momento para meterte, clavarte los goles que necesitas. Y eso lo hacen jugadores, equipos que tienen grandes jugadores, que no tienen que tener la posición de la pelota, no tienen que jugar bonito, pero sí cuando le toca el momento de recibir la pelota, vamos para adentro, ¿no? Entonces, el primer toque de balón, primera disparo al arco, cómo va para adentro, ¿no? Del coreano Son, de frente, y eso fue el baldazo de agua fría, y jugadores como esos los tiene no solamente a Son, ¿no? Tenemos a otros jugadores ahí dentro de Los Ángeles FC que refuerzan lo que dice Bruno como candidato para este es de torneo. los que más gasta también, de los que más Es verdad. presupuesto tiene, y eso hay que tenerlo en cuenta, Uh porque el -huh, Real uh Salt -huh. Lake es el 22 o 23, me parece, en cuanto a gastos, o sea que eso también son cosas que hay que tener en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, hay que saberlo gastar, porque hay otros que están en el número uno, no voy a nombrarlo, pero hay otros en el número uno y no les rinde para nada, ¿no? Bueno, ¿qué te parece el nuevo calendario, Bruno? Y el nuevo sistema de playoff, bueno, si se confirma, porque no es oficial lo de los 20 equipos, segundas oportunidades, etcétera. ¿Eso cómo lo ves? ¿Qué te parece para el próximo, para el futuro de la liga?
Empecemos por el calendario. Me gusta que haya la posibilidad de intercambiar con Europa en el mismo mercado. Creo que es algo que se venía pidiendo hace un rato, si uno quiere, tanto para ingresos como para egresos, que la MLS crezca. Alinearte con el calendario internacional es una buena medida, que además los playoffs no se crucen con fechas importantes en otras ligas. Creo que quizás el principal impedimento era el jugar en invierno en algunas ciudades donde se hace muy complicado y de alguna forma lo van a tener que solventar y que esos equipos puedan entrenar. Muchas veces no tienen el facility indoor, ¿no? El lugar para entrenar cerrado. No sé, pienso en Vancouver, en los peores inviernos de la MLS, pero me alegro que haya podido llegar a buen puerto eso. Y después el sistema de playoffs es extraño, ¿no? Habría que verlo en funcionamiento. A mí el actual también me parece muy contraintuitivo en el mundo del fútbol, esto de que vos puedas ganar 10-0 en la primera ronda, el partido uno, pero si después empatás el segundo y empatás el tercero, te puedas quedar afuera si perdés esos dos por penales. Yo se lo trato de explicar a amigos de otros países y gente que no sigue la MLS y me miran con cara de si soy extraterrestre. Entonces, y digo, el nuevo sistema no contempla eso porque son partidos todos de simple eliminación, pero también es bastante contraintuitivo. Igual sí me parece bien que lo que intenta el nuevo sistema dar es mucho más peso a la temporada regular. Yo creo que eso es algo que hay que hacer e incluso de alguna forma hay que reducir la cantidad de equipos que entran. Me parece que el hecho de que estén entrando 9 de 15 en cada conferencia a los playoffs es mucho y eso no va a cambiar demasiado con el nuevo sistema. Me No, parece se va a que ampliar, va a ir se a va a más, ampliar. va a ir a 20. Bueno, eso es lo que dicen. Claro, hay varias 20, pero hay que ver qué consideramos los playoffs, pues por ahí esa primera ronda del Claro, 20 al claro, 12 claro. le De la ponemos otro, repesca, bueno, ya, eso, le ponemos otro nombre, pero de todas formas, sí, a mí me parece que para que la competencia regular tenga más peso, o tienen que entrar menos, o tenés que hacer una cosa como esto que está intentando la MLS, que los de arriba tengan que perder dos veces para quedar eliminados, ¿no? exacto. A mí me gusta esa opción, me Ujú, gusta, ¿eh? Porque ujú, efectivamente estás premiando el haber quedado muy bien en la fase regular, con lo cual, ujú. bueno, puedes tener dos opciones en caso de los playoffs, no limitarte a un partido que te sale mal y te quedas fastidiado, ¿no? Sino que puedes tener una segunda opción. A mí me gusta Sí, esa Ahora, otro tema que también creo que es importante es este híbrido en que queda el ganador de la Supporter Shield, porque a veces uno lo cuenta y lo ve como que es un título, pero oficialmente no lo es tanto, entonces es como que hay un reconocimiento al que gana la temporada regular, pero no queda como un título oficial. Me parece sí. que vos te tenés que comprometer para un lado o para el otro, y los dos son válidos. Hay torneos en el fútbol y en otros deportes que decididamente son con playoffs. Y el que gana los playoffs es el campeón. Hay otros en donde no se va por ese camino, es una temporada larga de ida y vuelta, y el campeón es el que más puntos hace, por más que hay gente que diga que es aburrido y que por ahí si sacó 10 puntos de ventaja pierde emoción, pero justifica o premia al que hizo el trabajo a lo largo de la temporada. Bueno, hay que decidirse, no se puede estar con los dos. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que en la tradición del fútbol, perdón, de fútbol, del deporte profesional en Estados Unidos, es como tú dices, es es, decir, no le dan importancia. Uh -huh, Esa es uh la -huh, realidad. Pasa en el uh baloncesto, en la ahora, NBA, pasa en béisbol y pasa en el fútbol americano. Es decir, -huh, uh no le -huh. dan ahora importancia. volviendo, yo diría la opinión de Bruno, no sé si va a concordar conmigo y Carlos también, volviendo al cambio de temporada. Yo creo que va a ser más efectivo los nuevos contratos porque usualmente ahora en la ventana que se tenía, los jugadores que llegaban a los diferentes equipos estaban llegando a más de la mitad de temporada y en el tiempo de adaptación pasaban 3, 4 jornadas y casi ya cuando está terminando la temporada regular, se estaban adaptando al equipo y ya casi de nada te sirve. Pero Uh ahora, -huh. el hecho que lleguen al inicio de temporada, yo creo que va a ser más efectivo los contratos porque se van a adaptar al equipo, se van a poder adecuar a sus compañeros, a su clima, al lugar y todo eso. Yo creo que va a ser mucho mejor a lo que tú puedas tener ahora, como hemos tenido siempre, ¿no? Llega a mitad de temporada, tiene que pasar unos 3, 4, 5 juegos para que se adapte, empezar de unos cuantos minutos y de ahí llegar a la titularidad, casi de nada se aprovechaba en el año que llegaba, ¿no? Entonces ahora sí, desde el inicio yo creo que eso va a servir muchísimo.
Coincido plenamente, sí, sí. Sí. Justamente por eso la ventaja de alinearte con los mercados europeos, ¿no? Sí, es tremendamente. Todo el mundo, como tú lo comentabas, estaba señalando que eso era fundamental para el crecimiento de la liga y el que se hayan atrevido por fin a hacerlo y hacerlo de verdad, me parece que es muy, muy positivo por todo eso que estamos comentando en definitiva. Bueno, quiero acabar, Bruno, para no cansarte. Culebrón Julián Álvarez, Atlético de Sí, Madrid. Yo soy sí. colchonero, te aviso. ¿Cómo lo ves? Y Porque que lo se último que equivocó, que se sabemos es que Julián equivocó. Álvarez no ha ido a los dos últimos entrenamientos, cosa que me parece un error del chico. Está muy mal asesorado, en mi opinión. Pero bueno, me Sí, gusta. coincido. Digamos, desde que comenzó esta novela con sus declaraciones durante la Copa del Mundo, yo creo que no venían a cuento de nada, incluso en aquel momento. Una picardía porque, digamos, nadie pone en tela de juicio la habilidad, la capacidad, y muchas veces este tipo de novelas terminan teniendo un efecto importante en la carrera deportiva, más allá de si termina jugando en A, en B o en C. Sí, Creo que es una... Mira, a mí te digo más. Ni siquiera me pareció, si me pongo en, no sé, representante o quien maneja la carrera, que debería haberse ido del City. Creo que en la pelea por los minutos con Haaland, aún sin jugar todo lo que a él le hubiera gustado, iba creciendo, iba aprendiendo, estaba siendo dirigido por un señor entrenador. Yo creo que le daba para seguirse quedando, sigue siendo muy joven, y para mí abandonó ese barco antes de tiempo, si vamos más atrás en la carrera de Julián Álvarez. hay unas declaraciones de Antoine Griezmann que le dice, ojo, no cometas el mismo error que cometí yo. Recordarás que fue al Atlético de Yo, ¿cómo Madrid, me voy a le olvidar? llamaron del Barça, se fue al Barça y volvió otra vez al Atlético de Madrid e hizo después un final de carrera formidable y ahora está jugando ahí en Orlando estupendamente. Pero te Ujú, digo, yo que soy colchonero, bueno, me ha agradado escuchar oficialmente al propio club diciendo a donde sea, pero al Barça no. ujú, ujú, Y ujú, yo creo que, ujú. es que ese es el tema. Es decir, es que lo que no voy a hacer es entregarte un jugador importante como él ya sea cometer el mismo error que se cometió con Griezmann, por ejemplo. Es decir, oye, si te lo lleva al Arsenal, pues que se vaya al Arsenal, muy bien, porque vuelva al City si lo quieren otra vez, pero a donde no puede ir es al Barça, Sí, obviamente. sí, a un competidor Claro, directo claro, tuyo. claro, a darle un arma importante a un competidor directo tuyo, no, es que no tiene sentido. Ujú, ujú. Y después que me parece muy feo por parte del jugador esto, ¿no? Me parece que no vaya a entrenar ni que nada. Oye, yo creo que no, no. Bueno, ya el rompimiento con la afición es total, o sea, esto tiene poca salida y cuando esto es así, lo mejor es venderlo y fuera, ¿no? Y Bueno, lo acabar que con el pasa es que problema. ahí hay una cuestión de cómo lo vendes, qué tajada le sacas, porque cuando, Claro, claro, digamos, cualquier comprador conoce esta situación y esa reflexión tuya de lo mejor es, quiere decir que puedo conseguirlo por menos plata. Y entiendo la situación de los dirigentes del Atlético que no quieren, digamos, entre comillas, regalarlo. claro, claro, claro. Y Ah, después el Cholo. Que cómo ha Por eso quedado, Cholo. ¿no? Es que lo Ujú, del Cholo me imagino que estará muy, pero muy dolido, porque muy para él era decepcionado. la pieza fundamental del equipo, siempre lo dijo, era el jugador diferente, el que hacía la diferencia dentro del Atlético de Madrid, él fiaba todo su proyecto, digamos, a Julián y que de repente él diga que se va, sin consultarle, sin decirle, bueno, el Cholo dijo que él, al comienzo de temporada dijo, no, no, se queda aquí, va a seguir aquí, estaba convencido que iba a intentar atraerlo de nuevo, pero no ha podido, ¿no? O sea que lo del Cholo me parece que por parte de Julián también me parece muy, muy feo, ¿no? Absolutamente, absolutamente, sin conocer los detalles al cien por Claro, ciento, no pero los conocemos. lo que se ve, digamos, lo que se muestra para afuera, sí, es una fea puñalada al cholo. Sí, en mi opinión, feísima. Pero bueno, del Mundial, insisto, no quiero hablar, porque sé que Dale, te... habla lo que quieras. La verdad que nos pasaron por arriba, digamos. Yo no le encuentro otra explicación que eso, un solo equipo en la cancha en la final. Me alegra escuchártelo. No, a mí sinceramente me ha molestado, no ya la actitud de algunos jugadores al final del partido o durante el partido muy feas y que bueno, han tenido sus sanciones, etcétera, sino el tema de no saber perder por parte de algunos.
especialmente a mí me dolió mucho porque yo tengo una Carlos, gran está perdiendo la admiración. final del Mundial. Están perdiendo la final del Mundial. Si en un partido se enojan, imagínate, la final del Mundial. Y sin tocar sensibilidad, son argentinos. No, pero bueno, pero a mí Messi me parece que no estuvo a la altura. Yo creo que él con su dimensión, con su categoría, con lo que él representa, ha perdido muchísimo de ese halo que él tenía, porque tan importante es saber ganar como saber perder. Y él no supo estar a la altura. Pero Pero sobre todo, en qué actitud en particular lo dice Carlos? en un montón de cosas, en gestos, en lo que hizo, por ejemplo, durante el partido, cuando fue a intentar que echaran a este, ¿cómo se llama? Bueno, pero ahí discrepo. Yo creo que cuando estás jugando una final del mundo, mientras no le des agua podrida al rival, como alguna vez, digamos, Sí, vos pero tenés que buscar la ventaja en donde esté, y si el sí, sí, reglamento lo contempla. lo entiendo, pero pero en fin, bueno, Bueno, podríamos estar horas a mí no me hablándolo, gustó, ¿no? podemos hablar de ese tema, pero a mí no me gustó. Pero bueno, y después fuera del partido, cuando se perdió y de la manera que digo que él se comportó, cuando le dieron la espalda, en fin, todo esto, ese tipo de cosas. Pero sobre todo a mí lo que me ha más sorprendido es la propia prensa, digamos, de Argentina cuando han dado ecos, han hecho ecos del tema de que se había dejado perder la selección de Argentina. Sí, que la selección de Bueno, Argentina yo no había, sé si fue la prensa, muchas de fue la estas cosas prensa que que lo son. difundió, salió en muchas Bueno, redes, pero después la bueno, por prensa eso es quien salió en las hizo eco redes, de... por eso Sí, bueno, hoy en día vos sabés cómo funciona esta historia. Alguien ve que ese contenido, generarlo, paga. Hay toda una industria de las teorías conspirativas y cómo eso se va, digamos, también pero durante Bruno, buena. nosotros tenemos que estar para precisamente lo contrario, para Claro, decir, por oye, eso. esto, Pero esto, también esto es un durante la Copa del disparate. Mundo hubo una campaña enorme anti-Argentina de que el argentino era racista y de que en la selección argentina no había jugadores de raza negra. Y eso fue contribuyendo y empezó a aparecer en prensa y salieron incluso actores muy reconocidos de tu país a hablar en contra de los argentinos. Digamos, todo eso se va generando en bolas de nieve, que es el mundo en el que vivimos, y por suerte hay gente que rescata y llama a la cordura. Yo no creo que haya habido, vamos a decir, medios prestigiosos o personas de trayectoria que se hayan hecho respetar, que hayan sembrado ese halo de duda respecto de lo que ocurrió en la final. Ahora, digo yo, contundente lo de España, felicidades a España y todo eso, pero si todo lo que pasó, hablando de lo que está mencionando Carlos y que es verdad, hubiese sido con Inglaterra, Francia o cualquier otro país, hubiese pasado desapercibido, pero es Argentina. Argentina ha estado metido en el ojo de la tormenta ante todos los cuestionamientos que se le ha creado alrededor. Entonces, por eso es que suena, por eso es que se vende. Entonces, hubo Bueno, y está inteligentemente por Messi, ahí quien y les está dijo, se va Messi, a vender y lo hicieron y se vendió bien, porque está el mejor jugador del mundo por medio, o sea, yo eso te digo es que si lo así. hubiesen sacado diciendo que dijeron los alemanes, los italianos, y los ingleses, franceses o quien sea, esto no hubiese pasado completamente desapercibido. Pero es Argentina, Carlos, y todo lo que has No, no, visto en ahí eso dentro y tienes fuera de la razón. cancha, eso se tenía que ver porque el argentino vive de una manera completamente diferente el fútbol y por eso es que en muchos lugares no los quieren y va a pasar esto, siempre va a suceder eso. Sí, sí, no, lo entiendo y además yo coincido contigo, digo, y está el factor Messi que lo dimensiona todo, vamos, de una manera espectacular, ¿no? Todo lo que él, para lo bueno y para lo malo, esa es la realidad. Es el mejor jugador del mundo y el impacto que él tiene en cualquier cosa que él hace o donde él está es impresionante, ¿no? Todo lo hemos visto y lo hemos vivido de una manera o de otra, ¿no? Y me imagino que Bruno, que encima vive ahí en Miami, pues todavía a más, ¿no? Absolutamente, el impacto que tiene toca todos los rincones. Sí, sí, tremendo. Bruno, muchas gracias por estar con nosotros. Ya no te quito ni un segundo más. Un placer y disfruten además de las visitas, tanto que hablamos de Messi, que ya lo tuvieron ahí en Salt Lake, pero se les vienen otras cuantas, ¿no? Porque ahora va Heung-min Son, va Müller, va Royce, la verdad que tienen partidos con muchas figuras por delante. Sí, sí, sí. Vamos a ver si el Así es. equipo está otra vez, se recupera y está al nivel que ojalá, porque esa es nuestra ilusión. Ya no tiene margen de error, como ya decíamos, de si puede perder cuatro,
5, dependiendo de los rivales, 4 o 5 partidos, pero no puede perder más. De los Mm. 14 que le quedan, tiene que sacar resultados, digamos, en 9 o 10 de esos partidos. Eso es así. Y vamos a ver, a pesar de, como tú estás comentando, la cantidad de rivales durísimos que le Mm. queda por delante en este cierre de temporada. Gracias, Ojalá les Bruno. vaya bien. Un abrazo Un grande. fuerte abrazo para Igualmente, ti y gracias por dale, atendernos. Por Chao. favor. gracias. Bueno, Willy, nos Sí. queda hablar de las chicas, que bueno, jugaron un gran partido también, aunque perdieron 4-2, pero fue un partido tremendo de Un alternativa. partido intenso Sí, donde pues wow, estaban perdiendo, se recuperaron y luego con una mina explosiva y una pena, ¿no? Que con ese doblete no se pudo haber hecho mucho, pero no estaba jugando ante cualquiera también, ¿no? no, no, Entonces, no. Tienen un muy yo buen creo que equipo las San chicas están Diego. Los bien, la Waves tienen verdad. muy buen equipo. Y el partido fue espectacular. Fue de los mejores partidos que yo creo que he visto en Liga porque los dos equipos estaban a un nivel altísimo, altísimo. Ahora, te digo yo. No había manera de parar a esta chica, ¿cómo se llamaba esta? Porque es que no es que nos hiciera una, es que nos hizo varias y consecutivas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Byers, ¿no? Si no se llamaba esta, que participó en 2 goles, pero no solo en los 2 goles, en los 4 tuvo que ver de alguna Sí. manera, ¿no? Es que no, cada vez que tocaba balón o le daba una posición, es que era, bueno, pues barría, digamos, a la defensa, ¿no? Superaba a la defensa con una facilidad tremenda. Yo creo que ese fue el problema de las jugadoras de la Royal y del propio técnico, hombre, porque te la pueden hacer una vez, 2 veces, pero 4, coño, y la misma protagonista prácticamente. O sea, no hay manera de pararla, de buscar una solución defensiva, digamos, para eso. No, sí, sí. Es discutible ese tema porque es cierto, no te puede pasar unas 2, 3 veces la misma situación, pero sí, como hemos visto, ¿no? Si en los hombres le pasa, caso que hemos estado hablando, el caso de Felipe Mora, ¿cómo te puede meter 2 goles de Bueno, tiro de es, cabeza es que es y muy con dos parecido hombres que le eso. están cuidando Exacto, ahí, es pues muy imagínate. parecido. Entonces, si le pasa eso a los hombres, a las chicas también, pero si Trinity no Bayer deja de se llamaba ella, Trinity Bayer. Sí, y Impresionante. no deja que tengamos que opinar de eso como tú lo estás haciendo, claro, siempre va a ser un tema de cómo y por qué, o sea, te pasa eso, te pueden hacer 1, 2 y 3, 4, ya es como una exageración, ¿no? Pero es parte del juego, yo creo que las chicas si miramos el equipo del año pasado y debemos estar contentos y felices por lo que están haciendo, el No, protagonismo no, que han tomado, temporada eso, espectacular, 11 victorias. absolutamente, porque yo creo que no nos toman como como un candidato para la propia liga, ¿no? Por lo que se hizo el año pasado, pero empezando los 2 partidos mal, pero de ahí se recompone y estar peleando ahí, incluso el primer lugar y manteniéndote en la parte de arriba de la tabla, yo creo que es aceptable. Y como está así ahora, y yo te entiendo y entiendo a la afición, que una vez que tú estás arriba te van a exigir más, ¿no? Entonces, Sí, claro. sí. No, no, pero Es está haciendo un entendible. año espectacular, sin duda alguna. Absolutamente, Y este absolutamente. partido, como digo, fue un partido vibrante, tremendo. Es decir, no es que lo jugara mal para nada la Royal. Lo que pasa es que ellas estuvieron contundentes con esa chica, te digo, que estaba imparable. Tuvo el día y no hubo manera de tal y nos hicieron 4 goles. Pero no hizo mal partido para nada el equipo Es de que US Monroe. ese es cuando te sale bien las cosas, como cuando hablamos del partido del AFC, dominamos, jugamos todo, pero ellos llegan, te meten 3 goles. Lo que pasa con el León, por ejemplo, ¿no? Todo el segundo tiempo está siendo avasallado, atacado, y de pronto llega un tiro de esquina y te meten el gol sin hacer mucho. Prácticamente como que de ahí viene un poquito más la exigencia. Yo creo que el nerviosismo para el Real Soleil, la preocupación porque a veces así son los equipos que a veces saben aprovechar las oportunidades, mientras que nosotros no lo hemos hecho, ¿verdad? No hemos tenido a aprovechar algunas de ellas. Hablando del Real Soleil, pero también volviendo a las chicas, ellas sí han tenido su momento de aprovechar y por eso es que están en el lugar que están ahora y ahora merecidamente están siendo criticadas por lo que les pasó en ese 4-2. Pero si hubiésemos estado en otras circunstancias, pasaría como una situación normal, ¿no? Pero sí, es de fijarse lo que tú estás diciendo por lo que han hecho y dónde están. Sí, sin duda alguna. Las Royals van a jugar otra vez de visitante por segundo partido consecutivo este sábado
ante Orlando Pride, otro partido complicado, ¿eh? En Orlando el partido va a ser a las 5 de la tarde y se va a retransmitir por NWSL Plus, por ahí lo pueden ver. Otro partido difícil, ¿eh? Orlando Pride. Sí, sí, no. Pero yo creo, confío que las chicas van a recomponerse, lo van a hacer bien y lo importante es que han venido de menos a más y ojalá más allá de lo que pase esta temporada, esperamos que para la próxima se mantengan y ya salgan como unas candidatas fuertes donde también van a ser más exigidas, ¿no? Pero Sí, este sí, partido ante Orlando yo creo que va a ser también importante para recuperarse de esa derrota que sí fue dolorosa porque la teníamos bien, teníamos empatado y de pronto, ¿no? Pum, pum, viene y te es un baldazo de agua fría. Cuatro pero, goles que te meten en un partido. pero hay que fijarse que se va de un lado al lado opuesto, digamos, Ajá, del mapa, digamos, de Estados Unidos, es decir, de la costa exacto. oeste, San Diego abajo, a la costa este y a Florida y a Orlando, ¿no? O sea, son dos viajes tremendamente, bueno, pues complicados y largos que ha tenido que tener las chicas. Por cierto, el Real Salt Lake juega a las 7:30 este fin de semana en Denver otra vez. Por cierto, ¿tú entiendes lo del por qué no jugaron aquí por el concierto? Es decir, no había otra manera de buscar una solución para que no se jugara con 7.000 espectadores y con el campo prácticamente con más gente de León que del Real Salt Lake, jugando o teniendo la opción de ser local. Pero ahí en este caso, el que tenía la opción de elegir a León también, Ah, era de, León. claro, No, es porque que me ellos parece que han era el Real obtenido el Salt primer Lake que lugar. jugaba como local, ¿no? No, pero Por la fase uno. Ah, no, la fase uno de León también fue espectacular. Sí, sí, no, tiene no, razón. León fue el primero de la Sí, sí, Liga sí, claro, sí MX. ganó los tres Tuvo el partidos. derecho de elegir dónde jugar Claro, y claro, ni claro. No locos me para acordaba jugar de en Salt eso. Lake, sabiendo que tenía una buena racha el Real Salt Lake aquí en su estadio, ¿no? Entonces, Entonces fue León también eligió el campo neutral. claro, de hecho, porque ahí León tuvo que influir en esa situación para que la Leagues Cup diga dónde quieres jugar, vamos a jugar en Colorado, porque donde quiera que vaya un equipo mexicano que no sea en el lugar del equipo con quien va a jugar, que el equipo sea local, cualquier equipo mexicano va a ser local, porque ya Sí, sabemos claro. que hay mexicanos, entonces, y León fue Hay local allá, mexicanos en la todos los cantidad lados de y en gente. Colorado hay muchos mexicanos. Aparte Claro, que también la altura, en el caso de ellos, no solamente no les perjudica, sino hasta les beneficia, ¿no? Porque más o menos está en su mismo ambiente, ¿no? En el caso de León. exacto. Entonces, sí, porque de antemano tuvo que hacerse respetar también la posición de la tabla. Entonces León dice, no quiero jugar en Salt Lake porque estos están muy bien en su gente, van a estar con su público, ese es otro aliciente, entonces me lo llevo a otro lugar. Entonces, esa es una situación, ¿no? Que Sí, yo creo que apoyó muchísimo a León el no jugar el Real Salt Lake con su público. ¿Cuántos había? Habían 7.150 espectadores en todo, en el estadio. 7.000 de León, 150 del Real Soleil, creo yo. sí, Entonces, imagínate. exacto. Más o menos ese era el porcentaje, sí. Claro. Tremendo. Pero bueno, al final el partido, como digo, no fue un mal partido del Real Salt Lake para nada. Es decir, yo creo que la primera parte la jugó bastante bien. Acabó con 1-0, pero podía haber empatado perfectamente. Tuvo un par de Oh, oportunidades sí. el Sergi. Y otra cosa como dice y le gusta decir mucho a Pablo, y tiene razón y lo dijo en la rueda de prensa, es cuestión de momentos, ¿no? Y ese empate hubiera sido un clave para irse al descanso y después ir a por la segunda mitad, donde arrancó muy bien el Real Salé, tuvo otra vez un par de ocasiones, Sergi, sobre todo una que de espaldas, una tijera que hizo, etcétera, y el gol que le anularon por una Sí. posición, en Posición, fin, claro, sí. sí, Pero fíjate que de después, fuera de juego. cómo es el fútbol de ingrato, que León tuvo su primer ataque, tiro de esquina y primer tiro al arco en todo el segundo tiempo y el 2-0. Entonces, En eh, 6 minutos prácticamente metió 2 goles claro, y y ya acabó luego el vino el partido. otro, ¿no? Entonces eso ya mató prácticamente al Real Soleil que salió bien. O sea que si hubiese conseguido el empate al inicio del segundo tiempo porque arrinconó a León, la situación hubiese sido diferente. Entonces, Completamente diferente. Hubiera sido otro partido sin duda claro. alguna. Se hubiera cerrado el partido de otra manera. Pero Por yo eso digo que a coincido, veces los resultados no reflejan lo que realmente pasa, ¿no? pero ahora vamos yo coincido con lo que dijo Bruno al inicio, ¿no? De que cuando hablamos del Leagues Cup, hoy sí la prensa mexicana, los mexicanos, los cuatro equipos son mexicanos, lo tomaron en serio.
Hoy que están arriba, Hoy hoy que sí están lo arriba tomaron se en lo tomaron serio. en serio, sí. Hoy sí lo tomaron en serio, pero cuando pierden, no, 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 no juegan en serio. Nada, Ese es un no. torneito cualquiera. Sí. Entonces, cómo son las cosas, ¿verdad? Y que cómo la acomodamos tan bonito, la acomodamos las cosas que sean a nuestro favor, pero a veces ya suena gracioso también eso. Suena bastante gracioso, sí. Bueno, que nadie se lo cree, lógicamente. Claro. Bueno, las semifinales, por cierto, van a ser de los equipos mexicanos en Carson y en Houston. Se van a jugar los dos partidos. Igual, donde quiera hay mexicanos, entonces eso va a ser Sí, un claro, tema en el caso de normal. Carson va a estar lleno de la América, va a tener preferencia, creo No, yo. donde vaya América va a ser. Digo, donde va cualquier equipo mexicano en Estados Unidos que no sea jugar en la casa del equipo de la MLS va a ser local. Entonces muchos me decían, pero no va a haber público, no va a haber nada. No, hay mexicanos en Colorado y así no le vayan a León, van a México y le van, ¿no? Entonces se notó el claro eh, grupito de aficionados del Real Sí, Soleil, claro. que si lo contabas no eran ni 30 40 y exagero al decir de los 7.150, Y por cierto, ciento el club cincuenta podía haber hecho, y tuvo algunas iniciativas de pagar la entrada, etcétera. Eso se lo tenían que haber hecho con más anticipación para que la Ya gente sabes se que eso no preparara. existe acá, te dan una mínima ayuda, Carlitos, pero no es como en Sudamérica, ya que está Bruno, no está, pero él sabe, hasta te pagan las entradas, la, Sí, la hinchada tiene poder, los hinchas piden entradas, los hinchas piden buses, los hinchas piden hasta hotel, de creo, para que todo, vayan a alentar, y el club se los da. sin duda, sin duda. Sí. Bueno, pues no sé si quieres comentar algo más. Me parece que todo el repaso, digamos, lo tenemos hecho y vamos a ver lo que pasa el No, sábado. Carlos, para terminar, yo digo, concuerdo contigo, totalmente de acuerdo con tus palabras. No hay ya más espacio para equivocarse, de verdad. Real Salt Lake tiene que levantar la cabeza. Es momento de decir de qué Y que estamos vengan hechos, esos dos porque, jugadores ya, ¿no? Porque realmente claro, se hacen falta. Sí, 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 ahora, sí, ya los tienen prácticamente, que se den prisa contra. Yo sé que es difícil a veces cerrar los acuerdos, pero como tú también decías, si vienen después, que después que si piden papeles, que si tienen que empezar a entrenar, que si no sé qué, no. se nos va la temporada. Ya, ellos están llegando para el final de la temporada regular y si es que llegaste a los playoffs, siempre el entrenador se inclina por los que han estado ya bien asociados. Entonces, casi siempre son suplentes, muy pocos son los que arrancan de frente. Pero te digo, Carlos, ahora Real Soleil tiene que levantar la cabeza, no hay espacio para equivocarse y yo creo que tenemos que demostrar que por qué éramos el tercer lugar y cuarto lugar peleando en la parte de adelante, ¿no? Entonces yo creo que va a ser En las importante primeras 14 levantar la jornadas cabeza. hay que volver otra vez a Claro, eso. no. Y bueno, lo ha hecho otras veces Pablo Mastroeni. O sea, sabemos que es capaz de revertir situaciones complicadas, ¿no? De estar 7, 8 partidos sin ganar y después de repente empezar en una dinámica positiva. Y yo creo que tiene margen para eso, por eso yo confío en Pablo. Y bueno, las notas hay que ponerlas a final de curso, a final de temporada. Ahí veremos si realmente ha merecido la confianza o no, o si no ha hecho las cosas bien, o si los resultados, bueno, pues hacen que se busquen otras soluciones. Pero Pero sí hay ahora, que entender que lo que hicimos en los primeros 14 partidos nos han valido para que después de 18 puntos conseguir dos, todavía nos mantengamos en la sí, parte de arriba, ¿no? Entonces, tiene razón, esos, efectivamente. esos puntitos, ese Ese colchoncito colchón ha sido ha sido fundamental. importante, porque si no, con esta racha de 18 solamente consiguiendo dos, estaríamos muy alejados de las posibilidades de meternos, si quiere, a lo que sería, ¿no? El comodín o lo que quieran Sí, llamarlo, el noveno, jugar con el octavo, sí, ¿no? el comodín o la repesca, como lo La quieran llamar. pesca, como quieras decirlo, exactamente. Pues Así muchas es. gracias, como siempre, Willy, por estar con nosotros, por echarnos una mano aquí y, bueno, pues hacer ese debate, esta tertulia sobre cómo están las cosas de los equipos representativos de nuestro estado, que ese es el objetivo en nuestro idioma, en español, de nuestro podcast. Tenía las palabras de Pablo Mastroeni, pero yo creo que no vale la pena, porque al final lo que dijo en el postpartido era un poco eso, de que hay que salir, yo lo comento, que hay que salir guerrero, es decir, intentaba justificar. Yo en una cosa sí que no me gustó, porque decía, le puso mucho énfasis en que no se metieron los goles de las oportunidades.
Y yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que más importante creo que es haber encajado los 3 goles. Es decir, más que fallar las oportunidades que se tuvo, que efectivamente también eran importantes, me parece que era más grave los problemas defensivos de acciones Exacto. individuales, ¿no? Sí, sí, sí. Los problemas defensivos nos están llevando a que nos metan goles. Si es que, digamos, no fallamos en lo defensivo, tendríamos que comentar solo de que no estamos metiendo goles y Claro. estaríamos en lo mismo. No Pero pierdes, si Pablo, acaso empatas, pero no pierdes. ahora, yo concuerdo con Pablo cuando él siempre dice, estamos creando. Y sí, Real Soleil crea bastante, llega Sí, bastante, sí, sí, triangula mucho en el área. sin duda. Sabe llegar ahí las oportunidades y nos la perdemos. Ok, nos Pero la no tiene que ser perdemos. solo Sergi, Willy, también tiene que ser Exacto. Luna, también tiene que ser Gilavogi. Es que Eso ellos no también tiene tienen que que tener ser. más gol. Si lo colectivo no está funcionando, siempre digo, tiene que aparecer lo individual de Luna, que se acostumbraba a tirar disparos de media distancia y ha hecho goles bonitos. Guilavogui había en 2 partidos, había mandado 2 centros que lo habían hecho bonito. O sea, a Pablo tiene que trabajar con gente que tenga esa afición de patear, como un Ojeda que en un momento apareció a tirar disparos y de pronto los hacía mal, pero se convirtió en un jugador importante y comenzó a marcar goles. Sí, Entonces, sí. como Brian Vera, que es cierto, era un defensor, pero que de pronto comenzó a agarrar confianza y le daban pelotas atrás, a 3 cuartos de cancha, a sacar disparos con esos cañonazos que tiene de lo Metió que el otro es, día ¿no? uno con Su Montreal, zurda, tremendo. hacía gol. Cuando Pablo estaba en su buen momento. Entonces, ¿qué Bueno, en la pasa? League Cup ha metido 2 goles Claro, Pablo Ruiz, ¿eh? exacto. Entonces, Y cuando esta lo vez en colectivo este no funciona, partido lo lo intentó, no individual. le salió, pero por lo menos lo intentó, por lo menos buscó. Claro. Eso es lo Sí, que falta, o sea, no sí, solamente triangular y estoy de crear acuerdo. oportunidades de gol ahí, concuerdo con Pablo que él siempre dice, estamos creando y cuanto más creas, más oportunidades, claro, pero tampoco te la vas a pasar creando y fallando todo el tiempo. Es necesario que, por supuesto, tengas que romper líneas, probar con disparos de media distancia, y para eso está Luna, que lo haga Guilavogui, en algún momento lo hizo Junca, se atrevió y mira el golazo que metió. Sí, sí. Entonces, tiene que haber jugadores así. Pablo tiene que trabajar en eso para que toda la carga no llegue en Sergi y Y esperanzado a que jugadas a Sergi balón pueda hacer los parado, como goles. bien apuntaba Bruno. Hay que trabajar mucho más, aprovechar jugadas a balón parado que no También pelotas estamos paradas, claro. ensayando eso lo suficiente. Sí, sí, sí. Así es, Eso Carlos. me Bueno, como parece siempre, claro. un gusto, Carlos. Gracias, Willy. Te debo una comida, por cierto, por otras razones. Ay, Que a ver claro si que me sí. dices cuándo y la preparamos. No, no, cuando quieras me avisas. A un peruano si quieres ir, porque eso ya sé que te gustaría ir a un peruano, pues a un peruano, si no, a donde quieras. Dale, dale, Venga, un Carlos. abrazo. Chao. Igualmente. Chao, cuídate. Y gracias a todos también por estar ahí. El saludo de Willy, de Carlos Artiles. Volveremos, como digo, la próxima semana, el próximo jueves volveremos a estar con ustedes. Gracias por siempre estar con nosotros, acompañándonos y siguiéndonos en este esfuerzo de cada semana. Saludos y muy buenas noches, buenas tardes, buenos días cuando nos oigan. Chao.